Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas, hermanos y hermanas, a su programa de Muéstranos el Camino. Estoy aquí con ustedes una vez más, su servidora Diana Candanedo, para compartir este interesante e importante tema de formación que es Iglesia, comunidad de discípulos. Para esto vamos a iniciar con una pequeña oración. Ponemos este programa, nos ponemos nosotros, cada uno de los que estamos aquí y ustedes en sus casas, en las manos y en la presencia de nuestro Dios, y invocamos a su Espíritu Santo para que nos asista y nos toque el corazón y podamos escuchar lo que necesitamos escuchar. Amén. Quiero volver a presentarme. A los que no me conocen, soy su servidora Diana Candanedo, del equipo de catequesis de adultos de la Arquidiócesis de Panamá. Y me siento pero de verdad muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes este tema. Antes de seguir adelante, quisiera que escucháramos una canción en lo que ustedes van a buscar su Biblia. De ahora en adelante, como en todos los encuentros anteriores, recuerden tener a la mano este libro sagrado, que es el que nos conduce, nos lleva. Entonces, vamos a escuchar esta canción y ustedes tienen su televisor en un volumen que puedan escuchar y van corriendo a buscar su Biblia y regresamos enseguida para iniciar con este tema. Iglesia soy y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al confirmar hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Entonces, iniciemos con la primera parte. Vamos a ver la realidad. Y en esta realidad vamos a ver la realidad de lo que es nuestras comunidades cristianas, católicas, en estos momentos. Lo vamos a ver en dos situaciones. Vamos a llamarle, para no ponerle nombres propios actuales, el grupo X y el grupo Y. Son dos grupos que acuden a la misa o a la iglesia, a la comunidad cristiana, solo que el grupo X, este grupo, llega corriendo a última hora, casi cuando ya la celebración va a comenzar. Está todavía pensando en lo que ha dejado por allá en la calle y busca rápidamente un asiento, se sienta al lado de alguien que a lo mejor no conoce. Normalmente no saluda, porque como uno no saluda a los que no conocen, y está todavía pensando en lo que ha dejado por ahí atrás, en la calle. La celebración continúa y de repente esta persona le entra una llamada. Se toca y mira el celular un momentito, de repente lo apaga, de repente no, de repente contesta y sigue la celebración. Bueno, se para, se levanta, se arrodilla, ni siquiera conoce a la persona que está al lado y escucha el evangelio. Cuando llega el momento de la comunión, del momento de recibir el cuerpo de Cristo, normalmente esa persona no se levanta, y si se levanta a comulgar, posiblemente lo hace de una manera casi mecánica y
muchas veces, y ustedes no me van a dejar mentir, este grupo X a veces ni siquiera espera la bendición porque está tan apurado o tan apurada que sale corriendo antes de la bendición porque ya escuchó la homilía, porque ya comulgó y porque está apurado. Y además escogió esa misa a esa hora porque esa misa es cortita y puedo salir rápido porque es la que mejor me acomoda en mi horario. Ese es el grupo X. Veamos ahora el grupo Y. El grupo Y, las personas del grupo Y, son personas que llegan, usualmente llegan con 5, 10 minutos de anticipación a la Eucaristía o a la celebración. Cuando llegan, empiezan a saludar, saludan a los que están a su lado, los saludan ahora que ya hemos podido volver a los templos, porque esta es una situación que es válida ahora. Estamos con un distanciamiento social, pero eso no nos impide ser empáticos, cariñosos, afectuosos, aunque no nos podamos tocar. Y entonces conocemos a los que están allí y como los conocemos, nos da mucho gusto encontrarnos con ellos. Nos sentimos alegres de ver a nuestros hermanos. Y esas personas del grupo Y, de repente se dan cuenta que falta la hojita semilla por repartir y se ofrecen de voluntarios a repartir la hojita semilla o el panorama católico y a venderlo o a ofrecerlo. Buscan algo que puedan colaborar con la celebración. También pueden ofrecerse a recoger las ofrendas. En fin, hay tantas cosas que puede hacer una persona en una celebración cuando se siente parte de ella. Escucha con atención la palabra, siente que esa palabra le está llegando a su corazón y se pregunta cómo la palabra me está diciendo algo, escucha la homilía del sacerdote y cuando llega el momento de compartir el pan, está contento porque va a ir a recibir a nuestro Señor y con toda esa reverencia que el Señor merece, se levanta sabiendo que va en conjunto con sus hermanos a recibir este cuerpo de Cristo. Y luego, ya cuando se va terminando la celebración, participa en los cantos, canta, baila, aplaude, lo que sea propio. Y cuando ya termina la celebración, no sale corriendo como un cohete, sino que saluda a los hermanos de esta comunidad, de la celebración. Aunque no los conozca, los saluda, los sonríe. Bueno, ahora no podemos sonreír mucho porque miren ustedes, yo ni les puedo sonreír por la mascarilla. Pero estamos hablando de una situación muy usual. Les sonríe, les pregunta por su situación, por su familia, cómo están. Se establece una relación. Eso es importantísimo. En ese sentido, ustedes me dirán, ¿cuál es la comunidad en la que ustedes están participando actualmente? ¿Qué tipo de comunidad es? ¿Y cómo se comportan ustedes dentro de esa comunidad? ¿Se parece más a la comunidad X o se parece más a la comunidad Y? Eso me lo dirán ustedes. Recuerden que aquí la palabra clave es comunidad. Y en el caso de nuestra Iglesia Católica, comunidad de discípulos. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué cosa es una comunidad? Ya vimos hace un momento 2 ejemplos diferentes y ustedes pensarán en cuál de los dos había una comunidad. Normalmente una comunidad es un grupo de personas que se reúnen regularmente bajo ciertas normas, ciertas reglas. Hay unos consensos básicos de convivencia entre ellos. Es una definición muy genérica de comunidad. Pero vamos a ver ahora, porque no es cualquier comunidad la que estamos hablando, es la comunidad de discípulos. Es nuestra iglesia, comunidad de discípulos. Estamos en el momento en que queremos iluminar este tema con la palabra de Dios. Y quiero darles un poco de contexto a la lectura que vamos a hacer a continuación,
de la palabra de Dios. Primero que nada, así como Dios Padre, en su momento los judíos le llamaban Yahvé, formó un pueblo, se hizo un pueblo, incluso sacó a ese pueblo de Egipto y lo trasladó por el desierto. Así también, y acuérdense, eran 12 tribus, así también Jesús, al iniciar su vida pública, Él se escogió un grupo de 12 discípulos. Y estos 12 discípulos fueron su primera comunidad, la comunidad que iba con Jesús a todas partes. Él los llamó. Incluso alguno le preguntó, maestro, ¿dónde vives? Y él le dijo, vengan y vean dónde vivía Jesús. Vengan y lo verán. Él pasó con esos 12 discípulos y otros que se les fueron agregando durante el camino, pasó prácticamente sus 3 años de vida pública y estableció una relación personal con cada uno de ellos y los iba instruyendo en sus enseñanzas para que ellos las fueran guardando y las fueran pudiendo también en su momento, cuando les tocara, las pudieran transmitir. Pues bien, esta lectura que vamos a hacer ahora está en el contexto en que ya Jesús fue crucificado, muerto, sepultado. Ya Jesús resucitó de entre los muertos y Jesús ya subió al cielo. Entonces esta pequeña comunidad, como decía Jesús, mi pequeño rebaño que el Padre me ha entregado, yo no los voy a dejar solos. Esta comunidad está reunida, encerrada hasta cierto punto, esperando una señal del Maestro, porque Él les había prometido enviarles el Espíritu Santo. Bien, en ese momento, después de 50 días, después de la Pascua, la cincuentena pascual que llamamos, ellos reciben el Espíritu Santo junto con María en este lugar que se llama cenáculo. Y es aquí que se produce la lectura, los hechos que narra esta lectura que les voy a compartir, después de Pentecostés. Voy a leerles de la Biblia de Jerusalén, que es la que normalmente utilizamos. Si la tienen a la mano, espero que sí, que les haya dado tiempo, busquen los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles busquen el capítulo 2, pero ya hacia los finales del capítulo 2, donde se habla de la primera comunidad cristiana. Voy a leerlo del 41 al 47. Dice así. Así, lectura de los Hechos de los Apóstoles. Así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Pero el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y también tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué maravilloso texto. En realidad, las primeras comunidades cristianas siguen
siendo ejemplo para todos nosotros hoy en día. Ahora vamos a profundizar un poco sobre este texto, aunque se va a retomar más adelante, cuando ya en otras etapas de este camino. Es importante que veamos las características de estas comunidades, primeras comunidades cristianas. Vivían unidos. No necesariamente vivían en la misma casa, pero estaban unidos, un solo espíritu, un solo corazón, un solo maestro, un solo Señor, una sola fe. Además de esto, y esto es muy importante, se reunían para compartir las enseñanzas. Recuerde que tenían a los apóstoles que habían vivido con Jesús y unos apóstoles ya iluminados por el Espíritu Santo que les estaban comunicando las enseñanzas de Jesús. Entonces, era como transmitir lo que Jesús les había enseñado. Pero además de eso, compartían el pan. Partían el pan como Jesús nos había mandado. Hagan esto en memoria mía. Pues sí, esa era la primera comunión, la comunión de los primeros cristianos. Pero no solo partían el pan y no solo compartían el pan. Hay una cosa muy importante y es que tenían, dice el texto, tenían todo en común. Los que tenían más bienes, eran más ricos, vendían sus posesiones y las ponían al servicio de los que no tenían nada. Entonces todos eran relativamente iguales en el sentido de que a nadie le faltaba lo necesario para vivir, porque lo compartían con los que más tenían, eran los que compartían con los que menos tenían. Eso es un ejemplo para nuestra sociedad de hoy. Y el Señor iba agregando cada vez más discípulos a estas comunidades, y iban formando muchas comunidades. Esto es algo que tendríamos que tener presente. Ustedes dirán, pero bueno, eso era en aquel tiempo y ahora no se puede hacer eso. Sí se puede, sí se puede. Vivir, y nuestros papas nos lo han dicho, vivir en pequeñas comunidades. Nuestra iglesia es una comunidad de comunidades. Es decir, nuestra iglesia está formada por comunidades, que aunque no vivamos juntos, sí estamos llamados a hacer lo que hacían las primeras comunidades. Entonces, la pregunta que te hago, este espíritu de las primeras comunidades, ¿crees que lo podemos vivir todavía? Pues, ¿te ha escogido el Señor para participar en tu iglesia? Tus padres te bautizaron, pero tú te confirmas y haces tu elección. Si tú estás en la iglesia como comunidad de discípulos, tú no estás en la iglesia porque la iglesia es la jerarquía. La iglesia no es, al menos no es solo la jerarquía, porque la gente dice, la iglesia dijo tal cosa, y la iglesia dijo tal otra, y la iglesia... Pero es que la iglesia también eres tú, también soy yo. La iglesia es la asamblea de los discípulos de Jesús, que tiene un gobierno o tiene un orden establecido desde el Papa hasta nuestros obispos, sacerdotes. Pero eso no es solo, ellos no son solo la iglesia. ¿Qué sería el Papa, los obispos y los sacerdotes si no estuviéramos nosotros, los discípulos de Jesús? No serían mucho, y ¿quién cumpliría las enseñanzas del Maestro? Ellos también tienen que cumplirlas, pero nosotros estamos llamados a ser testigos de Jesús en todo el mundo. Entonces, olvídense de la idea, por favor, me la quitan desde ahora, de que la iglesia es la jerarquía, de que la iglesia es el Papa y los obispos. No, cuando ustedes hablen de la iglesia, habla de ti, habla de tu comunidad, habla de tu grupo parroquial. Cuando hables de los obispos, el Papa, tú puedes decir la jerarquía de la Iglesia Católica. Entonces, eso es una cosa importante que tienes que tomar en cuenta. ¿Qué cambia en ti cuando de verdad te decides a formar parte de la comunidad de discípulos de Jesús? Yo te invito a que escuches unos testimonios de personas como tú y como yo, de nuestras comunidades parroquiales, de Santa María de Balboa, de la iglesia de Guadalupe, de la iglesia de Miraflores,
que hemos recogido, donde ellos nos dicen de su propia vivencia qué ha cambiado en sus vidas al entrar de lleno a formar parte de esta comunidad de discípulos de Jesús. Escuchemos los testimonios. Veámoslo. Hola, mi nombre es Norquiela. Sobre el tema de la iglesia, comunidad de discípulos, ¿qué cambió en tu modo de vida cuando entraste a la comunidad de discípulos de Jesús, es decir, a su iglesia? Yo fui bautizada desde pequeña, pero puedo decir que abro los ojos y mi corazón a Jesús en un segundo llamado ya de adulta, y me doy cuenta que Jesús siempre estuvo a mi lado aunque yo no lo escuchara. Y desde hace un tiempo para acá, unos 4 años, no he dejado de escucharlo. Y soy yo. Era yo quien no lo escuchaba, porque estoy segura que Él siempre me hablaba, y me habló a través de su madre, a nuestra Madre, la Virgen María. Y entonces cambié en que todo lo que hago, lo hago pensando, ¿qué haría Jesús en mi lugar, en mi situación? ¿Le gustaría que hiciera esto? ¿Le habrá gustado que no lo hiciera? Y pido perdón cuando me doy cuenta en que eso no le pudo haber gustado o que no estaba bien. Ya no veo o escucho nada que crea que no le agrade a Él. Me confieso más seguido. Empecé a ir a misa no nada más los domingos, sino los jueves. Empecé a hacer adoración eucarística. Comencé con una sed de un saber y un querer entender más y más sobre Jesús. Mi vida cambió y seguirá cambiando a su lado porque Él es mi buen pastor. Yo he vivido en el encuentro como el reino de Dios, como atravesar un gran desierto, donde me ha impulsado una sed persistente de la trascendencia y del amor. Y este paso por el desierto ha hecho una transformación importante en mi vida para sentirme más confiado del amor infinito de Dios por todos nosotros, por la humanidad, por las personas, y a mí mismo me ha hecho más sensible a las necesidades de los que con nosotros van. Me ha abierto los ojos a las carencias propias de la vida contemporánea y a la de nuestros congéneres en nuestra sociedad. Qué bonito, ¿verdad? Que no solo bonito, te llega al corazón cómo los hermanos viven la pertenencia a nuestra iglesia como comunidad de discípulos y cómo sus vidas han ido cambiando por estar dentro de una comunidad y vivir su vida personal, su vida comunitaria, su vida familiar, su vida laboral en medio de esta comunidad donde pueden compartir. Entonces ahora yo te digo, cuando hablamos de participar como cristianos en una comunidad, hay niveles y tipos de comunidad. La primera comunidad, tu primera comunidad, es tu familia. Es la iglesia doméstica, como tanto se nos ha dicho, y de esto se ha hablado bastante en este conjunto de encuentros y se seguirá hablando. Entonces, la primera comunidad en la que te toca participar como cristiano, junto con tus padres, tus abuelos, tus tíos, tus hijos, tus nietos, es esa familia, esa comunidad doméstica donde nos peleamos, donde nos reconciliamos, donde no estamos de acuerdo, donde muchas veces hay incluso situaciones como divorcios, hay toda una serie de situaciones que se dan en el seno de la comunidad familiar. También tenemos la comunidad
la comunidad parroquial. La comunidad parroquial es una comunidad mayor, pero en la comunidad parroquial tú puedes, esos problemas que tienes en tu comunidad familiar, esas situaciones que vives tan difíciles, tú encuentras en la comunidad parroquial un espacio para compartir, un espacio para nutrirte de esta palabra de Dios que te ayude a regresar a tu comunidad familiar con una nueva actitud. También tienes una comunidad laboral en tu trabajo. También allí tienes oportunidad de llevar la palabra de Jesús. O empiezas a criticar a todo el mundo, o empiezas a hacer bochinche, o empiezas a decir de todo lo que se te ocurra, o empiezas con el juega vivo en el trabajo, o tratas de ser una persona íntegra que dé testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida y que quiera seguir los pasos de Jesús, inclusive en un trabajo donde muchas veces no vas a estar de acuerdo con el jefe, donde muchas veces tus compañeros te van a poner una zancadilla, donde muchas veces van a haber decisiones injustas respecto a ti. Yo no te digo que te aguantes todo eso. Yo lo que te digo es que Jesús te da en su libro de instrucciones, que es la Biblia, Él te da la forma como debes comportarte en ese tipo de situaciones. Bueno, ustedes saben cuando le pusieron la trampa del César con la moneda, porque lo querían hacer que él pisara la cáscara de plátano, de guineo, de lo que fuese, y hablara contra el César. Entonces, Él te va a dar la sabiduría de saber qué responder cuando te ponen en situaciones así. Es la comunidad laboral, pero tienes además de esa comunidad laboral, tienes tu barrio, tu comunidad local, barrial, o si estás en el campo, tu comunidad campesina o indígena. Tienes una comunidad local, donde también tú puedes ejercer un testimonio de lo que significa ser cristiano en tu barrio, de lo que significa ser cristiano en el área donde vives, en solidaridad con tus vecinos, ayudando a las autoridades locales ahora durante esta pandemia, si está a tu alcance como un voluntariado, o también simplemente con tus propios vecinos. O sea, allí tienes un trabajo cristiano que desarrollar de acuerdo a lo que es una comunidad, protegiéndote, protegiéndolos a ellos y ayudándolos a encontrar también a ellos el camino de Jesucristo. Finalmente tenemos un país que es la gran comunidad nacional, la gran comunidad incluso internacional, que es a lo que se refiere el Papa en su encíclica Fratelli Tutti. Ya él nos habla de la comunidad nacional e internacional, nos habla de ejercer la fraternidad universal en este mundo, un mundo que se ha globalizado, pero se ha globalizado hacia el mal, se ha globalizado hacia el egoísmo, se ha globalizado hacia la falta de solidaridad. Entonces el Papa nos dice allí, y les recomiendo que lean esa encíclica, o al menos lean una reseña, nos dice cómo podemos, en medio de este mundo globalizado en el egoísmo, globalizado en el descarte, en esta cultura que nos deja que a los abuelos los dejemos de lado, que a los que no sirven o no son productivos los dejemos de lado. Nosotros los cristianos estamos llamados a ser solidarios con los refugiados, con los migrantes, con los que no tienen casa, con las personas mayores, adultas, con los que no pueden valerse por sí mismos. Piensa también en el mundo como tu comunidad, porque el mundo también es tu comunidad. Por algo decían algunos que esto ya es una aldea global, una aldea global. Entonces tenemos 5 tipos de comunidades, partiendo de tu comunidad familiar doméstica. Si yo te pregunto, y ya estamos entrando ahora en una etapa conclusiva, yo te pregunto y quisiera que reflexiones sobre esta tal vez única pregunta que te voy a dejar. Tú tienes un cuaderno, hablamos de un cuaderno inicialmente, o si tienes un papel, puedes apuntarlo
cómo tú estás viviendo tu ser cristiano en medio de los distintos tipos de comunidad en los que tú te estás moviendo actualmente. ¿O solo vives tu ser cristiano cuando te toca ir a la iglesia? Entonces, ¿vives tu ser cristiano en tu comunidad familiar? ¿Te comportas como cristiano en tu comunidad familiar? ¿Te comportas como cristiano con tus hermanos de tu comunidad de la iglesia? Si la tienes. Y si no la tienes, te aconsejo que deberías buscarla porque te haría mucho bien. ¿Te comportas como cristiano en tu comunidad laboral? ¿Te comportas como cristiano en tu comunidad barrial, vecinal? Y finalmente, ¿te comportas como cristiano en esa gran comunidad mundial, universal? Y tú dirás, pero yo ¿cómo me voy a comportar como cristiano en el mundo? Bueno, oye, tienes aquí en Panamá muchos migrantes, muchos refugiados, muchas personas extranjeras que no tienen ni qué comer, que andan en las calles. Te puedes comportar como cristiano porque esas personas son resultado precisamente de un sistema a nivel mundial que los pone de lado. Finalmente, pues, si ya escribiste esta pregunta en tu libreta que te hemos pedido tener, te pido que reflexiones durante ella y que hagas un compromiso. El compromiso de esta semana es decidirte por una acción específica en que tú vas a demostrar, sea en tu familia, sea en tu comunidad eclesial, o sea en tu comunidad laboral o en tu comunidad vecinal, tú vas a demostrar una acción que haría un cristiano. Es decir, una acción significativa que cambie la manera usual como tú te comportas y que las personas al ver tu cambio digan, aquí pasó algo. Recuerden que Jesús nos dice, y nos dicen no solo Jesús, sino los padres de la iglesia y de ahí en adelante todos, en esto conocerán los demás que ustedes son mis discípulos. ¿Saben en qué? En que se aman los unos a los otros. Hermanos, ha sido para mí muy, muy grato compartirles estas reflexiones. Como siempre, cualquier situación en que crean que les podamos apoyar, envíennos sus preguntas o comentarios al correo de catequesis@arquidiócesis de Panamá. Allí pues les atenderemos y les repito lo que siempre digo al final de cada uno de nuestros encuentros con el Salmo 138. Dios terminará en ustedes esta buena obra que Él ha comenzado. Saludos, hermanos, y muchas bendiciones. Presentamos Muéstranos el Camino, un espacio formativo para los adultos del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.